brutal la hipocresía con la que el gobierno de Gustavo Petro está tratando las situaciones que se viven en Ucrania por un lado y en Palestina por el otro. El viernes pasado, en un concierto multitudinario que fue financiado con recursos públicos, de hecho, según el concejal Daniel Briceño, se gastaron más de 2.000 millones de pesos de los contribuyentes en financiar un concierto de rock que convocó a varias bandas internacionales, algunas muy conocidas como 2 Minutos. Pues el gobierno a través de este evento manifestó de manera simbólica la solidaridad con el pueblo palestino, pero no solamente se ha tratado de simbolismos, como el gobierno de Petro ha expresado esa solidaridad, también directamente con sanciones o con enfrentamientos diplomáticos con Israel, la contraparte en este conflicto. A Israel, por ejemplo, se suspendió la exportación de un volumen significativo de carbón que viene de las minas en Colombia. Algo parecido ocurrió a principios de mayo cuando el gobierno de Petro cortó relaciones con el gobierno de Israel, el gobierno de Netanyahu, y de hecho posteriormente salió del país el embajador de Israel. Ya no tenemos un representante diplomático de ese rango en Colombia por parte del gobierno de Israel. El antagonismo hacia el gobierno de Israel ha sido claro y definitivo. De hecho, si ustedes entran a la cuenta de Twitter o de X del presidente Gustavo Petro, nos encontramos decenas de trinos manifestándose abiertamente en contra del gobierno de Netanyahu, condenando los ataques, las violaciones a los derechos humanos que tienen a Netanyahu al borde, todavía no, pero al borde de una orden de captura por parte de la Corte Internacional de Justicia. Pero esa fortaleza anti-Netanyahu, anti-Israel, esa condena abierta por medios simbólicos, pero también por medios efectivos, esa retórica contra Israel contrasta con el silencio hacia Rusia. Y digo que contrasta porque el otro gran conflicto que se está viviendo hoy en el mundo, en el corazón de Europa específicamente, tiene que ver con la invasión que realizó Rusia a suelo ucraniano, aduciendo una supuesta violación de sus intereses de seguridad nacional. Frente a ese conflicto, que también ha generado miles de muertos, pues el silencio del petrismo ha sido flagrante. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver los trinos que Gustavo Petro ha emitido durante los últimos meses y años sobre el tema de Ucrania. Muy pocos. De hecho, el último trino sobre este asunto fue del 15 de junio, cuando se encontraba de gira por Europa y el presidente se negó a asistir a una convención, a una cumbre de paz para tratar el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y no quiso asistir Petro porque según él las conclusiones ya estaban prefabricadas y estarían sesgadas a favor del lado ucraniano. Manifestaba Petro que no había neutralidad en esa cumbre y que por lo tanto no tenía sentido que él participara. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos con extender la guerra, no nos inscribimos en bloques políticos para la guerra. En la guerra Ucrania y Rusia, Petro se define a sí mismo como un neutral. Ahí se está a favor de la paz, no de ningún bando del otro, sino de la paz. Durante 2023, todos sabemos la afición del presidente por el Twitter. Hubo poco más de 5 referencias a Ucrania o a Rusia en su cuenta de Twitter. Un tema que ha pasado desapercibido, debajo del radar, sobre el que Petro no le gusta hablar, no le gusta manifestarse. Contrasta con las decenas, quizás cientos de trinos que ha hecho Petro sobre el asunto de Israel y Palestina. ¿Cómo no recordar aquella declaración durante la campaña presidencial en donde Petro invitaba a no ocuparse del asunto de Rusia y Ucrania? Ucrania le quiero 8 cuartos, tenemos que dedicarnos aquí a Colombia. Ocupémonos de los asuntos nacionales, que estos asuntos internacionales pues no son de nuestra competencia. Comparemos con lo que ocurre o con lo que hace Petro frente al tema de Palestina. Pues recurrentemente, muy frecuentemente, hace este tipo de alusiones. La carnicería desatada por Netanyahu, decía en noviembre del año pasado, en el hospital Al-Shifa en Gaza.
Colombia presentará proposiciones en Naciones Unidas para que Palestina sea aceptada como Estado pleno. Aquí no cabía aquello de la neutralidad, el posicionamiento de Petro a favor de Palestina, no a favor de la paz o de la neutralidad, como en el caso Rusia-Ucrania, pues era claro, aquí estamos en el bando de Palestina, y lo dice Petro recurrentemente, denunciando esta agresión, por ejemplo, a un hospital que atiende civiles en la Franja de Gaza. Ahora bien, comparemos esta fogosidad del presidente, este rechazo claro hacia la agresión de Israel a la Franja de Gaza, a los palestinos, con lo que acaba de ocurrir hoy. Hoy en la mañana fue bombardeado el hospital de Ahmadit, el hospital infantil más grande de Ucrania. Es decir, misiles rusos, unos 40 de acuerdo a las fuerzas de seguridad de Ucrania, cayeron en varias ciudades principales de ese país. Algunos de esos misiles impactaron directamente en este hospital infantil de Ahmadit, y a raíz de ello pues ocurrieron numerosos daños y aparentemente hay víctimas mortales y heridos que quedan también entre los escombros. Y uno creería que en esa misma lógica en la que se condenan los ataques de Israel a Palestina y que afectan a la población civil, que han causado la destrucción de centros hospitalarios, la muerte de niños, pues el presidente Gustavo Petro y el gobierno colombiano, las fuerzas progresistas de Colombia, salieran a rechazar con esa misma contundencia a través de acciones simbólicas y, ¿por qué no?, acciones diplomáticas reales en contra del poder ruso. Pues se supondría que es la misma situación, ataque de una gran potencia a la población civil, violación de las reglas de la guerra y una situación humanitaria pues muy delicada. Nada de eso, no escuchamos absolutamente nada, así como la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro está tan delgada, tan escasa en referencias al tema de Rusia y Ucrania, y tan gorda, tan abundante en temas de Palestina e Israel. Incluso hoy, con este bombardeo a este hospital, el más grande, repito, de Ucrania, el hospital infantil más grande de Ucrania, pues ni siquiera con esa acción monstruosa, pues se ha suscitado una reacción. El silencio ha sido la nota predominante. El presidente no ha dicho absolutamente nada sobre eso. ¿Y a qué se debe esa hipocresía insoportable, ese doble rasero descarado del petrismo hacia Rusia, o el diferente tratamiento que se le da a lo que ocurre en Gaza versus Ucrania? Por un lado, silencio absoluto, y por el otro lado, conciertos, sanciones económicas contra Israel, por ejemplo. Pues esto tiene que ver con asuntos políticos, ideológicos y también geopolíticos. Durante los últimos años ha quedado cada vez más claro la simpatía de la izquierda populista de América Latina con regímenes islamistas, por ejemplo Irán, que es uno de los actores principales de este conflicto en Oriente Medio, y por otro lado las simpatías con el régimen tiránico de Vladimir Putin de Rusia, y le vienen como anillo al dedo los gobiernos como los de Gustavo Petro, que tienden a ser antiamericanos, anti-OTAN y que generan divisiones estratégicas en este hemisferio. Por eso no es extraño que durante la campaña electoral, durante el paro, por ejemplo, Russia Today, que es el aparato de propaganda de Vladimir Putin, haya apoyado de manera clarísima, política y propagandísticamente al progresismo colombiano. Del conocimiento en el sudeste asiático y en América Latina, no. Yo creo que ahí está la explicación. ¿Cómo construir sociedades del conocimiento? Pues bien, estas simpatías estratégicas del populismo de izquierda en América Latina explican en alguna medida, en una buena proporción, esta hipocresía, el hecho de que Gustavo Petro cierre los ojos frente a las agresiones rusas, pero por supuesto que tiene que ver con las simpatías políticas y geoestratégicas y los intereses compartidos que tienen con el Kremlin, y al revés, el ataque frontal hacia Israel, las condenas contra Israel, pues tiene que ver con esas simpatías que se han venido tejiendo con los regímenes islamistas, también tiránicos, como el de Irán. Esto, por supuesto, es más complejo de lo que les acabo de decir, pero en términos generales, aquí no nos podemos llamar engaños. La supuesta superioridad moral del progresismo en Colombia, que valientemente denuncia al Estado de Israel, se convierte en cobardía, en silencio frente a los abusos de Rusia. Y eso se debe a que hay intereses, a que por un lado quieren la mano amiga de Irán y por el otro quieren golpear al adversario
geopolítico que es Israel, que es el mundo occidental, la OTAN y el populismo de izquierda en América Latina, con su habitual antiimperialismo, entre comillas, pues ha tenido esos adversarios históricos. Aquí no nos llamemos engaños. Primero va la política, primero van los intereses de poder y luego los supuestos llamados a que respetemos los derechos humanos en el mundo.